Hola, muy buenas, un saludo cordial. A continuación tenemos lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o más conocido como el MRV. ¿Sí? Aquí tenemos unos pequeños conceptos de lo que es el MRV y tenemos lo siguiente, dice: un movimiento es rectilíneo uniformemente variado cuando la trayectoria del móvil es una línea recta y su velocidad varía la misma cantidad en una unidad de tiempo. Es decir, que nosotros aquí vamos a tener una magnitud que va a variar, que en este caso viene a ser la velocidad. Y hay algo que se va a mantener uniforme o que se va a mantener constante, que para nosotros va a ser la aceleración. Correcto, entonces dice, esta forma abreviada es el movimiento rectilíneo uniformemente variado, que nosotros lo denotamos por MRV como se mencionó anteriormente. En este movimiento el objeto siempre se desplaza con una aceleración constante. Por lo tanto, sus características principales son las siguientes, ¿sí? Aquí las tenemos y aquí las vamos a ir numerando. Por ejemplo, aquí tengo la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y voy a explicar cada una de ellas. En la primera, ¿qué nos menciona? Nos dice que la aceleración siempre es constante y diferente de cero. Claro, una de sus características principales, aquí vamos a irlo escribiendo: movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Ya? Una de sus características principales, en la número 1, dice que la aceleración siempre es constante. O sea, el valor de A siempre es constante. Y obviamente ese valor de la aceleración es diferente de cero también, ¿verdad? O sea, quiere decir que la aceleración no es igual a 0 metros sobre segundos al cuadrado. Cosa que sí pasaba donde, en lo que era en cambio el movimiento rectilíneo uniforme. Pero para el movimiento rectilíneo uniformemente variado, sí tenemos una aceleración constante y la aceleración aquí es diferente a 0 metros sobre segundos al cuadrado. Esa es la primera. Correcto. En la segunda, ¿qué tenemos? Su aceleración es positiva, ¿sí? Hablamos de un movimiento acelerado, y la aceleración es negativa, hablamos de un movimiento desacelerado. Lo único que cambia aquí es el signo, ¿verdad? En la segunda hablamos de acelerado para el positivo y negativo para el desacelerado. ¿Correcto? Tenemos la tercera. ¿Qué nos dice? En la número 3. La velocidad se incrementa en la misma proporción por cada intervalo de tiempo. Claro, porque la velocidad, si se dan cuenta, más adelante que voy a proporcionar, la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces nosotros tenemos que esa velocidad de aquí se va a incrementar en la misma proporción, pero por cada intervalo de tiempo, ¿sí? Y en la número 4 nosotros tenemos lo siguiente: el espacio o distancia recorrida en un intervalo de tiempo siempre es mayor que el intervalo anterior. ¿Correcto? Entonces, esa distancia o ese desplazamiento, en este caso ya vimos anteriormente que distancia y desplazamiento no es lo mismo. Una es una cantidad escalar, la otra es una cantidad vectorial. Entonces yo tengo que, para la fórmula de la distancia, el desplazamiento, el módulo sería, según la fórmula, velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Correcto. Entonces cada vez que yo voy avanzando en el tiempo, va a ser mayor la distancia o el desplazamiento que el intervalo anterior. Muy bien, entonces nosotros tenemos estas pequeñas características, estas 4, 1, 2, 3, 4, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Muy bien, una vez que nosotros tenemos claro estos pequeños conceptos: aceleración, desaceleración, que es constante, que varía, que es acelerado, que es desacelerado, procedemos
a ver cuáles son las fórmulas que nos respaldan en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Primero, aquí tengo la fórmula número 1. Dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y como estamos hablando de lo que es velocidad final, la velocidad final se la mide en, o cualquier velocidad, la inicial, la final, en metros sobre segundo. Claro, ese metro sobre segundo corresponde a ¿qué? A lo que es el sistema internacional. La segunda fórmula que yo tengo aquí es la de aceleración. La tercera que ustedes ven aquí es la de tiempo. Entonces, yo aquí, a través de la primera, les voy a enseñar cómo se despeja la número 2 y cómo se despeja la número 3. Entonces, yo tengo que en la primera, la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración multiplicado por el tiempo. Entonces, de esa ecuación vamos a utilizar otro colorcito, el verde. Voy a despejar lo que es la aceleración, ¿verdad? Entonces, si yo despejo la aceleración, ¿sí? La aceleración queda al lado derecho. Entonces digo que la velocidad final, esa velocidad inicial como está sumando, pasaría al otro lado a restar. Entonces yo tengo que la velocidad final menos la inicial debe ser igual al producto de la aceleración por el tiempo. En este caso quiero despejar solo aceleración, entonces tiempo como está multiplicando, lo envío al otro lado a dividir. Y me quedaría sobre el tiempo debe ser igual a la aceleración. ¿Correcto? Entonces de esto yo ya tengo, de esta ecuación, como ustedes pueden ver aquí, de la primera puedo obtener prácticamente la segunda. O sea, solo es necesario aprenderme la primera para poder despejar la segunda y la tercera. Correcto, y esta aceleración, ¿cómo se la mide? Como lo menciona acá, estamos en metros sobre segundos al cuadrado en el sistema internacional. Correcto, muy bien. Si yo ya tengo esta de aquí despejada, entonces ya obtuve la aceleración. También de aquí puedo despejar lo que corresponde ahora al tiempo. Entonces, si yo parto de aquí, vamos a hacerlo con color negro. Entonces yo digo velocidad final menos la velocidad inicial, ¿sí? Sobre, ya no quiero despejar la aceleración, quiero despejar el tiempo. Entonces la aceleración que está multiplicando la envío a dividir. Entonces me quedaría sobre la aceleración y esto debería ser el tiempo. Y como ya sabemos, el tiempo lo medimos en segundos. Y listo, yo tengo aquí una fórmula 2 y una fórmula 3 que se la puede despejar a partir de la número 1. Correcto, entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto de aquí. La número 4, como hablé anteriormente, que el delta x, ¿sí? El desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y en el sistema internacional nosotros la medimos en metros. La 5 dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el desplazamiento. Y en la número 6 tengo que la distancia es el promedio de la velocidad inicial más la velocidad final. Como hablo de promedio, se divide para 2, ¿verdad? Multiplicado por el tiempo. Y esa distancia se la mide en metros, al igual que el desplazamiento, ¿sí? Al igual que en el movimiento rectilíneo uniforme se habló de unos factores inmediatos, es importante que aquí los tengamos en cuenta, ¿verdad? 1 kilómetro, 1000 metros, 1 hora, 3600 segundos, 1 minuto, 60 segundos. Para pasar de kilómetros sobre hora a metros sobre segundo, se divide para 3.6 y viceversa, de metros sobre segundo a kilómetros sobre hora, se multiplica por 3.6. Y cosas adicionales que nos menciona aquí Gurdo, que es el reto, dice que el desplazamiento va en metros, la distancia en metros, el tiempo en segundo, velocidad en metros sobre segundo y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Bueno, toda esta parte teórica nosotros los vamos a poner en práctica con los ejercicios propuestos en los siguientes retos. Muchas gracias por su atención.